8. Dice por aquí el catálogo que el núcleo sustancial de la exposición de portados está constituido por obras de carácter doble realizadas a lo largo del 2011. Las mismas son acompañadas por otras obras de observación frontal, por un espacio multimedia y algunos objetos. Esto sería como la introducción fría y aséptica de lo que funciona allí, en el subsuelo del MUME, que tiene que ver con la obra de Roberto Sabán, pero que tiene que ver contigo en la curaduría y en los textos. ¿Cuán involucrada estás, María Eugenia, en esta expo de Sabán en el MUME? ¿O cuál es tu nivel de involucramiento en ella, en todo caso? Bueno, primero que nada, buenas noches. Sí, es muy interesante poder conversar sobre esta muestra y sobre tu primera pregunta, que tiene que ver con cómo nos involucramos los curadores y los artistas, porque en realidad, si no nos involucramos, no sale ningún trabajo. No hay trabajo curatorial o curatorial si no hay un encuentro entre un artista y aquel que quiera verlo, quiera exponer y analizar su obra, esté en actividad o no, y si está en actividad mucho más, porque ahí el vínculo va y viene. Sí. Y si no está en actividad, como es lo que pasa generalmente en el campo museal, por lo menos en este medio, bueno, entramos en diálogo muy extraño con fantasmas. Aquí el interlocutor confronta, opina y crea, además de la obra, la tarea de no solamente mostrarla, sino también el discurso que se genera con la obra tiene un interlocutor en actividad. Claro. Roberto Sabán, por supuesto, está vivo, estuvo por aquí, estuvo conversando contigo. ¿Desde cuándo conoces a Roberto? O mejor dicho, esta obra que se está exponiendo ahora de portados, que está en el MUME. ¿Cuánto hace conocer esta obra? Ese proceso de involucramiento tuyo, ¿dónde comienza? Y a la hora de colgar la muestra, por decirlo muy simple, ese nivel de involucramiento tuyo, ¿qué decisiones pautó? Bueno, yo no conozco hace mucho tiempo a Sabán. Es un miembro muy activo de la Asociación de Amigos del Museo de la Memoria, un amigo en común, Jorge Boituret, quien nos conectó. Boituret y Sabán trabajaban en torno a proyectos artísticos de difusión en relación a arte, memoria y memoria reciente, digamos, la creación de afiches durante el periodo dictatorial y posterior. Y bueno, a instancias de Jorge Boituret, veo la obra de Sabán y me llama mucho la atención una parte de su obra que tiene que ver con la técnica del collage. A partir de ahí, una especie de consultoría o clínica artística, conversamos en torno a la posibilidad de generar un grupo de obras en relación con este camino plástico que él tenía en paralelo a su obra de óleos. Y bueno, y así comenzó un largo diálogo en el cual él se mostró muy plástico en términos de brindar información y apreciaciones sobre su proceso creativo, y yo tengo una debilidad por esa técnica artística. Creo que ahí entonces se vincularon formas de ver y de hacer, y fue un trabajo muy intenso a partir de ese momento. En principio uno podría decir, yo iba a ser el que lo cuenta simple y vos la que le da complejidad. No, yo no quiero darle complejidad. No, pero a ver, yo voy a tratar de que el que no vio la exposición vaya armándose una idea de qué vamos a hablar nosotros. Hay como una cantidad de cajitas
colgadas, Sí. cajitas que están, uno podría decir, forradas o cubiertas, Sí. que de un lado tienen el lado plano que tiene cualquier cajita y del otro lado tienen como una especie de espacio que toda caja tiene, cubierta por una cantidad de capas de cartas, diarios, recortes, papelitos atados. Incluso el lado cóncavo, digamos, de la caja es como una especie de pequeño teatrito o lugar donde se pueden alojar distintos, no sé, autitos, papelitos, florcitas. Dicho de otra manera, pues yo simplemente traté de que todo el mundo entienda qué hay ahí. ¿Qué es lo que busca Saban con estas cajas? ¿Por qué cajas o cuál es la relación entre un lado y el otro de la caja? Es muy curioso cómo recogemos del que mira distintas palabras que se van como adosando, incorporando Sí. a una obra que probablemente no había pensado en algunas palabras. Esas cajitas, que es como una jerga interna que empezó a crearse, no son más que, o son tan luego, óleos de la autoría de Saban, que taponeó. Y mira que hay aquí como una inversión hasta del territorio comercial que tiene el arte. Un óleo vale más que, en términos generales. Él taponea su propia obra en un proceso de memoria. O sea que esos bastidores son pequeños cuadros que luego se les llaman cajitas. Pero en realidad son cuadros taponeados, tapados, donde se le van recortando y pegando elementos de un lado y de otro. Así que son obras en doble faz, que no se miran como un cuadro, no se miran de manera frontal. Eso generó también un problema en el montaje. ¿Cómo hacemos para que se vean? Bueno, bien, flotan en un espacio y se observan girando la obra, como violentando el normal funcionamiento visual de un observador con una obra plana. Tanto que parece más una escultura en ese sentido. Casi, porque sigue teniendo una visualidad plana, pero tiene que girar para completar una historia en cada caja, en cada bastidor. De ahí, como tú decías, el pequeño teatrito me encantó. Habría que volver a hacer el texto, incorporar esta imagen, ese pequeño escenario del otro lado tiene cierta profundidad que le da el bastidor alrededor. Y ese bastidor es el punto de apoyo de objetos que Saban va encontrando siempre en analogía o vinculación con la temática, que si querés después hablamos, a manera de teatrito, a manera de escenario, a manera de apoyo objetual, porque son pequeños objetitos, vinculados a la historia que se relata. Dijiste, además, ¿no? Vamos a hablar de la temática y hablaste de pasado reciente. Acá hay elementos en esta muestra que tienen que ver con el pasado reciente. Vi, por ejemplo, una alusión a Semana Santa en Argentina. Por ejemplo, la sublevación de los militares en el gobierno de Menem. Hay la noche de los bastones largos. Digo, me llamó la atención las referencias argentinas. Pero hay una cantidad de capas que tiene como su origen en un tema que estábamos tocando casi en la entrevista anterior que tenía que ver con el nazismo. Veníamos hablando de Friedland y su escapada, ¿no? Es como que hay una cantidad de capas de deportados, de asesinados, de perseguidos que cohabitan en esos cuadritos recubiertos o cajitas. Es más que pasado reciente, diría yo, la temática. Digo, con esto no estoy diciendo ni que esté mal ni que esté bien, simplemente que me parece que va como más allá y en todo caso uno podría pensar que este pasado reciente tiene que ver con algún otro pasado, porque si no, no tendría explicación. Sí, también es uno de los temas más, por lo menos para mí, fascinantes de este recorrido plástico. Cuando hablas de capas, es efectivamente la unión técnica y temática y locativa de todo este conjunto, de la muestra en general. Una muestra es un conjunto de obras, es un artista, es un curador o no, puede curarse el propio artista. Es un montaje, es un lugar.
el lugar ya implica una capa. Sí. Estamos en el Museo de la Memoria. Ese es Ujú. el espacio locativo Sí, de sí, esa sí. muestra. Que tiene un montaje permanente en su locación principal. Que esa exposición permanente del Museo de la Memoria refiere a la historia, al pasado reciente de terrorismo en Uruguay Sí. y de dictadura, en distintas ejes temáticos. Sí, hay en como un torno a ese recorrido plano. en el tiempo, antes del golpe, durante el golpe. Exacto, desde afuera, desde el exilio, desde la Sí. cárcel, desde el entorno pre y post dictadura. Pero la muestra tuvo como elección locativa el sótano. ¿Vos sabés que eso fue una elección? Eso fue Bien. una elección, pero no fue una elección total. También hay algo de lo fortuito. A ver, te pregunto si era una elección, porque a mí se me hizo por momentos difícil ver las obras en contraste con esa pared tan rugosa y tan quizás como oscura. Sí. Hubiera preferido otra cosa atrás. O sea, a mí, persona que va a mirar, Sí. ¿no? Más allá de todo lo simbólico de la piedra, la catacumba y todo eso, que está todo bien, no lo niego. Si me decís cómo la prefería yo mirar, la prefiero como está en el catálogo. Quiero decir, sobre una superficie lisa que me permitiera despegarla, porque ahí parece como un continuo de lámina, fondo, lámina, fondo. Es que, mira, es muy curioso. Quiero aclarar que nosotros no hablamos antes de esta entrevista y entonces estoy sometida a la sorpresa de tus apreciaciones. Bueno, pero Y me encanta. la sorpresa, esa